A continuación interviene Yago Masó, secretario técnico de la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, ANDIMAT, con la ponencia titulada Herramienta de preestudio del ahorro energético y la amortización de la inversión en obras de rehabilitación. Bueno, mi presentación voy a hacer una pequeña introducción de qué es ANDIMAT, hablar de materiales de aislamiento en general y luego ya entrar en el preestudio, en la hoja de cálculo, que es una hoja Excel, deciros dónde encontrarla y vamos a hacer ejemplos directamente sobre la marcha, ejemplos de campo un poco para ver el alcance que tiene esa herramienta y lo interesante que puede resultar tanto para el ciudadano de a pie, porque está diseñada para que cualquier persona en su casa pueda meter 4 datos aquí y decirle la cantidad de energía que podría ahorrarse si rehabilito el envolvente de un edificio, tanto las ventanas como las fachadas, como los suelos o las cubiertas, ¿no? Y luego con unas pequeñas conclusiones. El ANDIMAT es la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes y están los fabricantes de aislamiento térmico como acústico en construcción e industria. Normalmente los materiales de aislamiento, por norma general, tienen conductividades menores a 0,065, aunque la asociación realmente está volcada en edificación. Y nuestro lema es aislar más porque actualmente los edificios están aislando muy poco y no hay nada más que ver los países de nuestro entorno, en referencia a Portugal, Italia y Francia, el sur de Francia. Luego os pondré una comparativa de cómo están. Mejor, porque hay que mejorar la calidad constructiva y los sistemas constructivos para que el aislamiento que viene en proyecto luego se ejecute correctamente, y al ser una medida pasiva que permanece durante 75 años o la vida útil del edificio, una vez instalados, no necesita ningún mantenimiento y si no se coloca o se instala bien desde el principio, pues vamos a tener unas mermas de energía que de poco va a valer todo lo que hayamos hecho inicialmente. ¿Y lo antes posible? Pues porque ya se ha dicho antes, hay cerca de unas 18 millones de viviendas principales en este país que o no tienen nada de aislamiento o el aislamiento que tienen es de la normativa del año 79, que es prácticamente nada de aislamiento, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a explicar un poco qué tipo de materiales de aislamiento hay por orden alfabético. Está la arcilla expandida, que son unas canicas de arcilla expandida que se pueden utilizar para aislamiento tanto en soleras como en cubiertas. También hay conglomerados como el Arliblock o bloques de arcilla expandida que tienen unas prestaciones tanto térmicas como acústicas. Luego las bovedillas y casetones de poliestireno expandido, que su principal función es el aligeramiento del forjado, que además de aligerar el forjado, pues por su propia naturaleza tienen un aporte de aislamiento térmico a la estructura. Bueno, pues es algo interesante, ¿no? Luego la espuma elastomérica, que no dejan de ser un caucho sintético expandido, espumado, que normalmente se utiliza en forma de coquilla aislante para aislar tanto redes de tuberías como de conductos. Y también hay aplicaciones de este tipo de productos, tanto para aislamiento de esas redes de instalación, que le aplicaría el aislamiento del RITE, del Reglamento de Instalaciones Térmicas, como para aislamiento a ruido de impacto, que también sería el caso de la espuma de polietileno de celda cerrada, tanto reticulada como expandida, que su principal función es la de aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos flotantes. Luego estaría la espuma de poliuretano en todas sus versiones, tanto en espuma conformada, que viene ya de fábrica conformada de poliuretano, la aplicación de spray de espuma de poliuretano que se realiza en obra a partir de unos líquidos, se espuma directamente en la obra. Y la otra posibilidad serían unos paneles autoportantes con doble cara metálica donde el alma aislante es poliuretano. La espuma de poliestireno expandido, que tanto el poliestireno expandido normal como el elastificado, que no deja de ser el expandido normal, que tiene un tratamiento mecánico para elastificar parte de las celdas cerradas que tiene el producto. Y luego también hay diversas tecnologías de la espuma en las cuales se introducen grafito para mejorar incluso la conductividad térmica del material. Luego la espuma de poliestireno extruido, que la materia prima es similar a la del poliestireno expandido, lo único que
la manera de fabricarlo es distinto, porque en lugar de ser una preexpansión de unas perlitas, directamente en unos labios de extrusión sale el producto y se preexpande directamente en fábrica y salen las planchas. Luego está la lana mineral, los marcos de cerramientos acristalados. Aquí he puesto dos ejemplos de un marco corredero, de una ventana corredera, o un marco que no es corredero, en la que se ven pues que hay diferentes materiales y diferentes tecnologías que hacen que haya marcos que tengan prestaciones mejores. Luego la perlita expandida y vermiculita esfoliada, que se utiliza principalmente con aplicación de mortero de yeso para aislamiento de estructuras en edificios. Las unidades de vidrio aislante las he incluido aquí porque me parecen muy importantes, aunque luego esta tarde se os hablará directamente del vidrio y se entrará en detalle, pero bueno, como parte importante de la fachada creo que es muy importante. Y luego ya sistemas, hay sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior, los sistemas SATE o ETICS en inglés, y los sistemas de placa de yeso laminado con aislamiento, pues son sistemas que también tienen aislamiento. Y bueno, el aislamiento pues realmente es un factor clave en la gestión energética, porque como ya se ha comentado antes, si el 40% de la energía que se consume en toda Europa proviene de la edificación, pues actuar sobre la mitad del responsable del consumo de energía en los edificios, que sería la parte de la calefacción, un poco de agua caliente sanitaria y aire acondicionado, pues al final es actuar sobre lo que tiene mayor incidencia en un edificio. Y creo que ya se ha repetido a lo largo de la mañana. Pero sí deciros que bueno, el consumo energético no deja de ser una función a largo plazo, en el sentido que un cerramiento, si no está aislado, al cabo de un cierto tiempo va a consumir una energía. Si ese mismo cerramiento estuviera aislado, el consumo de energía va a seguir estando, pero va a ser menor, esa pendiente es mucho más baja, y la diferencia que habría entre que no esté aislado a que esté aislado, pues realmente serían los ahorros, que cuantos más años van pasando, esos ahorros son mayores y acumulativos, ¿no? Entonces, pues es algo importante que al final una mínima inversión, el máximo retorno energético y económico de un sistema pasivo como es el aislamiento, que no pierde sus propiedades. ¿Y qué acciones de reducción del consumo energético se pueden hacer? Pues desde la primera de todas, que sería cambiar las bombillas por unas de bajo consumo, pues es una actuación que está muy bien, pero estamos actuando sobre el 7% del consumo energético de una vivienda. Otra acción un poco más compleja sería cambiar los electrodomésticos. Un plan renove de electrodomésticos, sustituyes tus electrodomésticos, no porque los renoves, sino porque se te ha estropeado y lo cambias. O sea, en la mayoría de los casos es así. Y lo sustituyes por uno con una calificación energética mayor. ¿En qué estás incidiendo al sustituir los electrodomésticos? Pues en el 18% de la energía que se consume en la vivienda. En cambio, si sustituyes la parte de los sistemas y parte de la envolvente térmica del edificio, pues estás actuando sobre la mayor parte del consumo de energía. Son acciones más eficaces. Las menos complejas serían la sustitución de los sistemas de climatización, y las más complejas sería rehabilitar lo que sería la envolvente, pero es la que tiene una actuación más a largo plazo. Y una vez dicho esto, aunque ya se ha repetido, pues realmente si la energía más limpia es la que no se consume, aislar es la reducción o sea, la base de la pirámide consiste en aislar. ¿Y por qué lo vuelvo a repetir? Pues porque si partimos, por ejemplo, de una vivienda en la cual yo he incluido unas energías renovables y digo, voy a poner un equipo de biomasa y el resto del edificio lo voy a construir sin criterios energéticos determinados, pues realmente estoy dándole la vuelta a esta pirámide y voy a tener una base muy grande, porque voy a demandar mucho para ese consumo energético que voy a tener en la biomasa. ¿Qué pasa? Que políticamente la biomasa han considerado que sea emisiones de CO2 cero, por tanto tendría una calificación energética A. Bueno, pues políticamente es así, pero lo primero que hay que hacer es intentar reducir al máximo esa demanda, ¿no? Y luego apoyarlo con unos sistemas que estén ajustados a esa demanda y que sean lo más eficientes posibles, y luego el uso de las energías renovables. Y ya entrando un poco en la hoja, en
el preestudio, que realmente es de lo que se trata mi ponencia, aunque luego esta tarde os repetiré que tengo otra ponencia, porque esta ponencia la tenía que dar Josep Solé, que es el que ha diseñado esta página web, que es un asociado nuestro, y él no ha podido venir y por eso he tenido que dar yo las dos charlas, o sea que no quiero ser muy pesado. Bueno, la página web, la herramienta Excel la podéis encontrar en la página web andimat.es en el área de rehabilitación. Pincháis en el área de rehabilitación, ahí están unas guías de rehabilitación. Lo primero que hay está la hoja de cálculo, donde pinchando directamente en el icono de Excel se abrirá esta hoja de cálculo que ahora os voy a poner. ¿Y esa hoja de cálculo qué es? Pues las tripas que tiene el interior de esa Excel, que aquí podéis ver un ejemplo de cómo es las ecuaciones en las que se basa. Es algo muy simple, aunque aquí no lo parece tanto, ¿no? Pero realmente es una calefacción, tienes unas pérdidas térmicas, unas ganancias térmicas, y luego en la parte de refrigeración unas ganancias y una disipación térmica. Entonces va a sumar lo que pierdes y lo que ganas en cada caso y te va a estimar a partir de la capital de provincia donde tú hayas introducido en esa hoja Excel, mete los datos climáticos medios mensuales de esa capital de provincia y te va a calcular la demanda que voy a tener en un cerramiento determinado comparado con la temperatura exterior a una temperatura de consigna que están puestos unos valores normales y adecuados para que el programa tenga una validez y que sea bastante real, ¿no? Entonces, básicamente, la hoja de cálculo tiene unos datos de entrada que serán la superficie tanto en planta como la superficie de las fachadas y cubiertas que tengan ese edificio, la altura para obtener un poco la compacidad, esa relación volumen-área de contacto térmico, de transmisión térmica. El año de construcción es importante porque nos va a decir si el edificio o no tiene nada de aislamiento o tiene un poquito de aislamiento, que sería la normativa del año 79, y luego te establece diferentes opciones a lo que quiero rehabilitar, si quiero rehabilitar mucho o poco. Solo las ventanas, solo la cubierta, solo las fachadas, lo que yo vaya haciendo, de la orientación norte, de la orientación sur o de todas las orientaciones. Y a partir de eso te va a estimar un ahorro de energía que lo puedes traducir luego a tu factura. Entonces, la idea de esta hoja de cálculo preestudio está basado en que tanto los ciudadanos como administradores de fincas puedan ver las posibilidades que pueden tener a la hora de hacer ya una rehabilitación en un edificio, pues por obligatoriedad, porque tienen goteras y tienen que cambiar la cubierta, o porque van a rehabilitar, van a dar un lavado de cara a la fachada. Bueno, pues aprovechar esa actuación que ya se va a hacer en un edificio, porque una IT ha salido desfavorable, una inspección técnica de edificio ha salido desfavorable. Bueno, pues esta herramienta lo que permite es ayudarte a decir, bueno, pues si estoy en uno de estos casos, o si parto de cero y digo, quiero rehabilitar mi vivienda, pues mejor que mejor. ¿Qué ahorro estimado voy a obtener para luego decidir en qué soluciones voy a ir para tener un indicativo, ¿no? Y lo que yo voy a conocer o lo que te va a pedir la herramienta Excel, pues realmente es la superficie que voy a tener. Deciros, la herramienta te permite calcular esos ahorros si voy a rehabilitar un bloque de viviendas, o sea, el edificio entero, una vivienda dentro de este edificio, entonces solo pondré los datos de esta vivienda, o una vivienda unifamiliar, que pondrías también los datos igual como si fuera un bloque. Entonces, ¿qué es lo que puede saber cualquier persona de un edificio? Pues la superficie que tiene, porque sabe la superficie útil o puede medirla de cada fachada en cada orientación, el tipo de ventanas que puede tener o que quiere sustituir, y con esa información y la orientación lo incluirá en la hoja Excel para que luego le dé unos valores. Aquí se ve la hoja Excel. Lo que está en amarillo es lo que te deja modificar el teclado. Lo que está en azul directamente pinchas en él y te está bloqueado, y luego está lleno de pestañas, que las pestañas te pide que pongas pues la ciudad de referencia, el año de construcción, si he mejorado los puentes térmicos en la rehabilitación que he hecho o no, si he mejorado la estanquidad de mi vivienda al hacer la rehabilitación, si mucho o medio.
en 2 grados. Y luego, si tengo equipo de climatización o no. Entonces, al final, como resumen de lo que me va a pedir es la ciudad de referencia, algo muy simple y que todo el mundo lo conoce, porque sabes dónde estás, claro. El año de construcción, la superficie que vas a tener, la altura entre plantas, la superficie de cada fachada en las 6 orientaciones, sur, norte, este, oeste, sureste, suroeste, cubierta, superficie de la cubierta y luego lo que voy a rehabilitar. Luego el equipo de refrigeración y los puentes térmicos y la estanquidad. Ya os digo, si tú rehabilitas la fachada mejorando los puentes térmicos y voy a rehabilitar todas las fachadas de ese edificio, voy a mejorar mucho los puentes térmicos. Si solo rehabilito la fachada norte y sur y dejo las otras porque están entre medianeras, pues realmente estoy mejorando a la mitad la reducción de esos puentes térmicos del potencial que podía obtener. Entonces, directamente te va a permitir 2 posibilidades. Lo mismo pasaría con la estanquidad de los huecos. Si yo cambio todas las ventanas en una vivienda, voy a mejorar mucho la estanquidad que tengo en esa vivienda. Si solo cambio unas cuantas ventanas, la mitad de ellas, pues la reducirá a la mitad y te permite incluir esa reducción que tú hagas en esas ventanas. Entonces ya vamos a entrar directamente en la hoja de cálculo. Pues esta es la hoja de cálculo que directamente te va a pedir, a ver si yo consigo que aquí ver dónde está el zoom. Bueno, vamos a esperar. Me va a pedir una ciudad de referencia, incluyo Bilbao, luego me va a decir la superficie útil. Vamos a imaginarnos que vamos a rehabilitar una vivienda dentro de un bloque de edificios que es la última planta de un bloque. La altura entre plantas son 3 metros. Digo que el año de construcción pues es antes del 79, o entre el 79 y el 2006. Luego voy a poner la superficie que voy a tener en cada fachada, la superficie bruta en total en sur, en este, en norte y en oeste. Luego el porcentaje de huecos que tendrían cada una, pues realmente si yo calculo la superficie que voy a obtener en la superficie sur, luego sé la superficie o calculo la superficie de las ventanas, sé la participación de hueco que hay en esa superficie sobre esa superficie ciega. Y luego lo que me va a pedir el sistema es si voy a rehabilitar la parte opaca y me va a decir si lo rehabilito conforme con el código técnico o lo rehabilito con un plus del código técnico, un espesor óptimo prácticamente de aislamiento. Lo mismo podría hacer con la rehabilitación del hueco, si lo rehabilito cumpliendo el código técnico o lo rehabilito con una opción mejorada de unas prestaciones mejores, ¿no? Y luego la protección solar de los huecos, en caso que mejore esa protección solar de los huecos, sobre todo en casos donde esté en una climatología que la severidad climática de verano sea muy elevada. Luego los puentes térmicos, si yo a la hora de rehabilitar, como os comentaba, los puedo reducir o casi eliminar. Lo mismo pasaría con la estanquidad. Me dirá si tengo sistema de refrigeración o no, vamos a poner que no, y directamente, en este caso, pues no he rehabilitado nada, he incluido la superficie, lo que está en amarillo, y directamente la hoja Excel le va a decir que el porcentaje de ahorro probable pues es del 0%, porque no he hecho nada. Si a esta vivienda decido rehabilitar la cubierta, por ejemplo, y pongo un aislamiento porque voy a hacer una mejora en la cubierta porque hay goteras, una tela asfáltica que hay que sustituir, y aprovecho para incluir un aislamiento, pongo aislamiento y directamente vemos que el ahorro que obtendría por hacer esa intervención en esos 100 metros cuadrados de cubierta son un 33% sobre lo que ya estaría demandando en ese edificio, que luego lo puedes traducir a la factura energética. Y luego, ¿qué más cosas te dice? El sistema te da hemos introducido una estimación de costes de rehabilitación, porque inicialmente cuando alguien se plantea hacer una rehabilitación, primero no sabe los costes que puede acarrear esa rehabilitación. Bueno, pues aquí hemos hecho un ejercicio que es un ejercicio un poco con idea de dar un valor orientativo,
pero siempre es interesante dar un valor concreto una vez que ya sepamos lo que queremos hacer, pedir un presupuesto real para ese edificio y poder ajustar estos valores a lo que realmente me sale. Y de hecho, en lo que está en amarillo, que serían los costes que tendría esa rehabilitación, si yo sé el coste que tiene real, lo introduzco y me va a dar me va a ajustar mucho más los ahorros que voy a obtener, ¿no? En este caso he puesto que es una cubierta invertida, podría decir que voy a hacer una rehabilitación por el interior y los costes que tendría asociados serían distintos. Entonces, bueno, como no quiero molestar a la persona que vive en esa vivienda, pues decido rehabilitar por el exterior la cubierta. La estimación de coste que me da esta herramienta, pues dice que son 8.190 euros, y a esos 8.190 euros, si entendemos que toda la rehabilitación lo que quiero es imputar todo el coste de esa obra al ahorro que voy a obtener por el aislamiento, pues los valores de amortización que voy a obtener en esta obra pues serán muy elevados, porque si pongo aquí 8.000, pues me voy a 13 años lo que tardaría en ahorrarme por hacer esta obra en este edificio. Si yo estimo que voy a hacer una rehabilitación y digo que ya que voy a hacer esa rehabilitación, el sobrecoste de hacer esta obra con aislamiento es de 2.000 euros, pues incluiría aquí 2.000 euros y el periodo de retorno por poner ese extra de aislamiento o no ponerlo, el periodo de amortización sería más corto, evidentemente, porque no estoy imputando el resto de costes aparejados que ya iba a hacer, ¿no? Entonces, en este mismo caso, si seguimos y decimos que vamos a rehabilitar todo lo que sería la fachada de este edificio, la rehabilitación opaca, rehabilito la parte opaca del edificio y los ahorros ya me dice que serían del 58%. Lo que pasa es que no tiene sentido rehabilitar la parte opaca y dejar las ventanas que tendría ese edificio. O sea, lo suyo sería empezar por la parte más débil, que sería la parte de los huecos, que es importante, ¿no? Entonces, también rehabilitamos los huecos y en este caso me dice que el ahorro sería del 70%. Pero ¿qué más he hecho? Pues dependiendo del tipo de rehabilitación que hago, si decido hacer una rehabilitación por el exterior, tanto sea una fachada ventilada como un sistema de aislamiento térmico por el exterior, en esos dos casos realmente estaría prácticamente eliminando los puentes térmicos que tengo en esa fachada, de frentes de forjado, de pilares, los de contornos y los trato. Entonces podría decir que mejoro los puentes térmicos y además, como he sustituido todas las ventanas por unas ventanas mejores que tienen una permeabilidad del aire superior, también estoy mejorando esa permeabilidad. Por tanto, al final me dice que el ahorro que voy a obtener en este edificio pues sería de un 83% respecto a lo que tenía inicialmente. Lo calcula en función del porcentaje de la demanda y basado en euros, porque la propia herramienta se ha incluido el precio actual de la energía, pero que cuando cambie ese precio de la energía también variará el porcentaje en euros. Al final, esta rehabilitación, pues dependiendo de lo que yo haya hecho, si he puesto un aislamiento por el exterior, yo pongo el tipo de aislamiento que tengo, que es aislamiento por el exterior, para saber la estimación de costes. Me dice que el coste total de esa rehabilitación serían 25.000 euros. Bueno, luego habría que ver los que realmente son, o incluso en este caso, si hubiera ayudas que te podrían pagar, pues a lo mejor el 15.000 euros por vivienda como máximo, si voy a rehabilitar, como nos han comentado Ignacio esta mañana, pues incluiría el coste de mi rehabilitación descontando las ayudas y podría saber el periodo de retorno de esa inversión que yo he hecho, que es muy interesante, ¿no? Y además de los ahorros totales de energía. Entonces, bueno, la herramienta te da toda esta información, se puede jugar con ella como consideréis oportuno y creemos que es una forma de poder dar ese primer preestudio que es muy interesante. Y luego hay una pestaña que se llama Instrucciones, donde un poco todo lo que os he explicado en estos pocos minutos se dice un poco más detalladamente qué es cada punto a tener en cuenta, con la definición de qué es lo que hay, de dónde viene este método de cálculo y las
temperaturas de consigna que ha tomado el sistema, como 19 grados en invierno y 26 grados en verano, para calcular esa demanda. O sea, no es un programa que establece una temperatura de confort muy elevada, sino que establece unos parámetros bastante ajustados para que dé valores bastante reales. Y bueno, esto es un poco la herramienta, y luego en el apartado de dudas, si tenéis alguna duda, me preguntáis. Y ya para terminar como conclusiones, pues bueno, deciros que el correcto aislamiento térmico permite reducir el consumo energético y emisiones de CO2 de los edificios hasta un 50%, incluso más, como en algunos casos, dependiendo de cada caso. Es una medida sostenible, barata, eficaz, sencilla para su implementación. Es necesaria una concienciación a todos los niveles, particularmente a los usuarios, para que demanden edificios poco consumidores, porque realmente en los momentos en los que estamos, pues la certificación energética de edificios en electrodomésticos, todo el mundo cuando compra un electrodoméstico sí que se va a unas clases muy elevadas, pero en edificios yo creo que el usuario no sabe ni que existe esa etiqueta de certificado energético. Y luego en la coyuntura actual en la que nos encontramos, pues realmente diferenciar la diferencia significativa pues está en primar la calidad frente a la cantidad, porque ya cantidad no hay, desafortunadamente, pero es así, y la eficiencia energética como valor añadido y de diferenciación de los productos. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna duda, bueno, luego lo...